un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. En otra historia de la historia, hablamos con Andrés Kalavsky a esta hora. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, Paula Molina. ¿Y tú? A esta hora y todas las horas, porque como quedas en podcast... Sí, quedo para siempre, qué miedo. Quedamos para siempre. Sí. Pues nada, para siempre, Andrés Kalavsky. Oye, se perdió el Teniente Bello. Sí, un 9 de marzo, el Teniente Bello no logró aprobar su examen de piloto. El joven Alejandro Bello. El joven Alejandro Bello, en 1914, ¿sí? En un ratito más iba a haber una gran guerra que todavía se conoce como la Gran Guerra, pero era un joven lleno de entusiasmo y quería ser piloto del ejército. Todavía no existía en Chile la Fuerza Aérea. Y entonces él se subió a su biplano, que sonaba así. Y se subieron dos personas más también a otros biplanos, porque era un día de examen, entonces varios tenían que tomar el cursito, y era un vuelo no tan difícil, ¿eh? Estaban en Lo Espejo y tenían que ir a Cartagena y volver. Pero ese día había neblina, mucha neblina. Y entonces el arrojado teniente Alejandro Bello primero se devolvió, porque hicieron un intento y no resultó. Sí, no es falta de arrojo devolverse cuando las condiciones así. No, por supuesto, es la prudencia que es tan bonita. ¡Qué Pero virtud! Luego, ¡Qué virtud! ¡Qué virtud! Y luego dijo, no, espérate, la hacemos igual. Y volvió a subirse a Manuel Rodríguez. ¿Se llamaba Manuel Rodríguez el biplano? Sí, como si no hubiera suficiente romanticismo en esta historia. Él, a bordo de Manuel Rodríguez, parte hacia los cerros y no aparece más. Parte hacia la historia más que hacia el cerro. Es verdad. O sea, parte hacia los cerros y llega la historia. Porque lo que pasó es que inmediatamente... ¿Qué es lo que le pasa a uno? Uno parte hacia cualquier parte y termina llegando a la historia. Claro, entonces lo que pasó es que inmediatamente se volvió noticia que no aparecía el teniente Alejandro. Y no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. Pero además todo el mundo, como nos pasa en todas las tragedias, todo el mundo quería que apareciera. Y todo el mundo veía restos. Decía, no, si es que yo vi una cuestión brillar en los cerros. ¿Sí? Deben ser unos pedazos metálicos, el avión chocó, tiene que estar por ahí. Y buscaron, y buscaron, y buscaron, y buscaron, y no apareció. Y hasta el día de hoy no sabemos dónde está el Teniente Bello, y por eso decimos más perdido que el Teniente Bello. Aunque lo hemos dicho menos últimamente, me da la impresión porque en los 90 hubo un fuerte movimiento de reivindicación de la memoria del Teniente Bello. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, como parte de todo aquello, la canción de Redolés, que apuntaba a cómo el Teniente Bello desaparecía cuando la gente no acostumbraba a desaparecer. Él dice, desaparecido antes que los demás desaparecidos. El Teniente Bello salió una mañana desde Lo Espejo, muy de madrugada. Sí, que brutales son las canciones de Mauricio Redolés, que logra además con una música más bien alegre decir cosas muy terribles. Pero hay que pensar que efectivamente es un paralelo histórico muy, muy poderoso. Pero en realidad lo que es anormal, lo que es nuevo es no perderse. Lo que es nuevo es el GPS. Lo que es habitual en la historia es estar perdido. La gente se perdía mucho. Muchísimo. Seguimos todos perdidos, pero en otro sentido. Sí, seguimos todos bien perdidos. Pero era muy fácil desvanecerse en el aire. Estoy pensando, claro, que si miras el mundo y no miras más atrás de los dolores políticos, las tragedias chilenas, claro, era habitual que la gente saliera a comprar y nunca más se pillara. O que las personas dejaron... Uno se baja del tren en la estación y nunca más apareció y queda empampado, como el empampado Riquelme. Exactamente. Pero esa capacidad o esa posibilidad de perderse ya no es posible.
Es mucho más difícil. ¿O es cada vez más difícil? Aunque los niños y los adolescentes tienen una vocación por lograr desaparecer técnica, y ocultarse. No importa que uno le ponga a encontrar teléfono, buscar GPS. No importa que uno les inserte un chip, logran perderse igual. Pero lo que es igual. interesante es que el gesto del Teniente Bello tiene un grado de heroísmo que para nosotros es mucho más difícil de alcanzar y de comprender. Que partir es partir a lo desconocido. Y entonces a veces es bueno acordarse que cuando uno anda más perdido que el Teniente Bello es porque está haciendo algo nuevo, es porque está intentando algo que sale de los patrones convencionales, es porque está haciendo el trabajo correcto. ¿Es una nueva interpretación a la idea de perderse? Claro, porque en general cuando se nos dice que andamos más perdidos que el Teniente Bello, se lo dice de una manera normativa, ¿sí? Estás equivocado, andas perdido, deberías corregirte. En vez de decir, qué notable, te estás arriesgando al perderte un rato. Te estás animando a buscar un camino nuevo, porque si nos vamos todos siempre por el mismo lado, empieza a ser un poquito agotador. Un poquito. No, y además... Es peligroso, además, evolutivamente peligroso. Claro, eso solo conduce a la extinción, pero no hay innovación, no hay creatividad, no hay nada aquello en el mismo viejo conocido camino. Claro, entonces tenemos que recordar siempre con aprecio al Teniente Bello, que dio su vida para recordarnos que perderse era el heroísmo máximo. Accidentalmente, hay que decirlo. Sí, él no intentó perderse. Nadie intenta perderse. Bueno, algunos sí. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalawski, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. Yo pido que cuento aquí la historia del primer chileno desaparecido por un deseo de emular al viento, como otros que cayeron hace un tiempo en su primer y último vuelo. El Teniente Bello salió una mañana desde los espejos, muy de madrugada. Buscaba el teniente al dejar la pista, brevet de piloto, con pasión de artista.